Disculpen los 2 minutos de retraso. Estoy muy contento de participar en este cuasi panel porque vamos a hacer más que nada una especie de presentación, iniciando por nuestro subsecretario de Comunicaciones, el licenciado Héctor Olavarría, quien nos hablará un poco para disparar la discusión sobre los temas que giran alrededor de la política sexenal relacionada con telecomunicaciones, diría yo, en cuanto a las 3 Cs: competencia, cobertura y convergencia. Y después continuaremos también con una presentación de Moni de Swan, presidente comisionado de la COFETEL, quien nos tiene noticias muy interesantes emanadas de un foro de espectro radioeléctrico, entre otras cosas, pero sobre todo una visión sobre cómo aprovechar y optimizar el uso del espectro radioeléctrico en bien, en última medida, de todos nosotros como usuarios y de toda la población, particularmente de aquella que o no tiene o tiene insuficiente acceso a las telecomunicaciones y a la banda ancha. Sin más, les cedo la palabra a Héctor y les prometo no hacerles preguntas y darles a ustedes el piso para todas las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Santiago. Antes de iniciar mi presentación, que creo que ya la tienen por ahí cargada, agradecer obviamente a la Canietti, en particular a mi querido amigo Santiago Gutiérrez, a quien conozco ya desde hace varios años. Me ha honrado, me ha distinguido con su amistad. Decirles que me siento muy contento de estar hoy con ustedes aquí. Veo caras conocidas, lo cual me reconforta mucho. Amigos ya de antaño, de la industria, por supuesto. Ex jefes míos, por ahí vi al excomisionado Lara, al cual también me da mucho gusto saludarlo y verlo por aquí. Si me permiten, veo que tenemos hasta un poco medidor de tiempo, perdón, Moni. Decir también que es un placer compartir el foro, este panel con el maestro Moni de Swan, al cual respeto y admiro desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, tratar un poco de cambiar la visión de todos aquellos ese 7% que opinó que no se había avanzado nada en el sector de las telecomunicaciones. Espero que las cifras que hoy traigo, si bien modifiquen o ayuden a cambiar un poco esa perspectiva de que realmente estamos trabajando, de que no ha sido única y exclusivamente una tarea exclusiva por parte del Gobierno Federal, por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino ha sido una tarea en conjunto, por supuesto, con la industria, ¿no? Y que sin ellos definitivamente pues, no hubiera sido posible alcanzar los retos que aquí les vamos a presentar. Les traigo cifras, un poco lo que hemos venido manejando también, tanto en los diferentes discursos del secretario, del propio señor presidente, un poquito ya más aterrizado a ciertos datos de minutos de usos por usuarios, de cómo hemos ido incrementando la penetración de usuarios con respecto a diferentes años, que espero sean de su interés y por supuesto estaremos abiertos a contestar cualquiera de sus preguntas. Ahora sí, si podemos pasar a la siguiente lámina, a la primera. Bueno, la administración actual ha instrumentado la famosa política de las 3 Cs, la competencia, la convergencia y la cobertura. ¿En qué nos hemos basado para el tema de la competencia? Bueno, se ha instrumentado y se ha fomentado la entrada de nuevos operadores al sector telecomunicaciones, principalmente pues, los concesionarios de televisión por cable, los cuales ya se les permitió la prestación de servicios de televisión restringida, la prestación de servicios de telefonía y la prestación
de servicios de banda ancha, así como la licitación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, que si bien permitió la entrada era un mecanismo para fomentar la entrada de nuevos competidores, cosa que se logró en la última, al menos por la migración de una compañía, Nextel, que prestaba otro tipo de servicios ya al servicio de telefonía celular. También incrementó la capacidad de espectro para la provisión de servicios de telecomunicaciones. La convergencia, bueno, al fomentar la convergencia no solo se promueven mejores servicios, sino que también se refuerza la competencia con la concurrencia de los operadores en diferentes plataformas. ¿Qué hemos hecho aquí? Bueno, hemos tratado de liberar las condiciones establecidas en los títulos de concesión otorgados para que a través de las bandas de frecuencia que operan los concesionarios se puedan prestar cualquier tipo de servicios que sea técnicamente posible. Y la cobertura a través de los diferentes planes y programas que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya sea a través del sistema que maneja la coordinación de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, lo que antes se conocía como eMéxico, como a través de los diferentes programas de cobertura social, como en particular el Fondo Nacional de Cobertura Social, el FONCOS, y los diferentes convenios de colaboración que hemos estado firmando con los diferentes concesionarios al amparo de lo establecido en sus propios títulos de concesión. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuál ha sido el resultado de estos avances de las 3 Cs en el sector telecomunicaciones? Bueno, pues tenemos, a diferencia de lo que sí algunas personas piensan, y yo creo que sí, como decía el señor gobernador, nos ha hecho falta también una campaña de difusión importante para de alguna manera concientizar y manifestar los logros que hemos tenido. Digo, en telefonía móvil hemos pasado de 2006 a 2011, de tener una cifra de 55.4 millones de usuarios a 95.7 millones de usuarios. En televisión restringida pasamos de 6 millones de suscriptores a 10.8 millones de suscriptores a junio de este año. En en usuarios de Internet, ahí hemos tenido un crecimiento importante, hemos pasado de 20.6 millones de usuarios a 37.3 millones de usuarios. En cuanto a telefonía fija, bueno, como ha sido la tendencia internacional, esta ha sufrido una desaceleración, inclusive una caída en la penetración de usuarios, de suscriptores del servicio de telefonía fija, aunque, y esto es a título personal, pese a las tendencias, yo creo que esto puede llegar a cambiar en los próximos años y ahorita más adelante en otras láminas les voy a decir por qué. En porcentajes, bueno, pues hemos tenido en telefonía fija, como se los comentaba, hemos caído de un 19% de penetración a un 18%, en telefonía móvil porcentaje 53 a 85, usuarios del 20 al 33 y usuarios como suscripciones de banda ancha hemos pues, más que triplicado el número de usuarios, del 3% ya estamos en el 11%. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles han sido las adiciones anuales netas de usuarios en el servicio de telefonía móvil? Este es un dato importante. Hasta 2006, el crecimiento anual que habíamos tenido de usuarios de telefonía o de suscriptores de telefonía móvil había sido de 8 millones. De 2006 a 2011, el crecimiento anual que han tenido las compañías en términos de suscriptores ha subido al 8.8.
pese a la crisis económica que se vivió en el año de 2009-2010, en donde se ve claramente una caída de la penetración de los usuarios. Pese a esa caída, hemos mantenido, y las empresas por supuesto han mantenido, una captación de usuarios de 8.8 millones de usuarios anuales. Y un dato muy importante, este año, de abril de 2010 a abril de 2011, ya esa cifra se rebasó. Ya el porcentaje que traíamos de 8.8 ya lo rebasamos y vamos ahorita en 9.2 millones de usuarios. Sin duda alguna ha sido consecuencia de las medidas y de los paquetes exitosos que han lanzado los propios representantes de la industria. La siguiente lámina, por favor. Un dato muy importante, porque siempre nos comparamos en cuanto a la penetración de usuarios de telefonía con América Latina, lo cual no es malo, ¿no? Siempre tenemos que tomar como referencia sí el número de líneas que se van incrementando año con año y compararnos con América Latina, que también estamos en términos de penetración. Sin embargo, ese dato pudiera ser engañoso. ¿Por qué? Por dos factores. Uno, el factor de qué tanto estamos usando el servicio, qué tanto estamos usando el servicio de telefonía móvil. No es lo mismo adquirir mi teléfono celular y después mantenerlo ahí guardado, a realmente usar el servicio, empezar de alguna manera a saturar o a usar la red, a gastar la red, en la cual se invierten importantísimas cantidades de dinero, a tenerlo sin usar el celular. Ese es uno de los factores que creo que vale la pena tomar en cuenta. Y si nos comparamos por minutos de uso por usuario en América Latina, México ocupa el primer lugar. Entonces, los mexicanos sí estamos usando el celular, sí estamos ocupando las redes que están desplegando los propios operadores. ¿Y por qué decía también que puede resultar un poco engañoso el término el monto, el número de celulares en un país comparado con América Latina? Porque no necesariamente la cifra de 95 millones de celulares significa que 95 millones de mexicanos cuentan con un teléfono móvil, ¿no? Sino que hay mucha gente, yo les aseguro que si hacemos una encuesta entre todos los aquí presentes, pues más diría yo, el 70% trae más de un celular, ¿no? Aquí estoy viendo que me están señalando, yo traigo 4 celulares, con lo cual de alguna manera sí rompo un poquito la balanza o las cifras de penetración que están aquí mostradas. Entonces creo que es importante sí reflejar cómo estamos utilizando las redes de telefonía móvil. Siguiente lámina, gracias. Los mensajes salientes por usuario. Aquí yo creo que también vale la pena detenernos un poco, dada el tipo de usuarios de prepago y pospago que existen en nuestro país, es que los servicios de mensajes cortos pues son muy socorridos por la gente, ¿no? Por el costo mismo que implica. Entonces, pese igual a las crisis económicas que hemos vivido recientemente, el número de mensajes cortos que se han enviado a través de esas redes ha ido en aumento. Esto no necesariamente nos debe dar una idea o nos debe generar una idea de que los mensajes van a seguir creciendo, ¿no? A medida de que migremos de redes de segunda generación a tercera o a cuarta generación, posiblemente esta cifra vaya a caer. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar otro tipo de plataformas para comunicarnos,
¿no? Otro tipo de aplicaciones para comunicarnos, como puede ser, bueno, ayer comentábamos con algunos representantes de la industria de si va ya de salida el teléfono BlackBerry, y ya vamos a empezar a migrar a otro tipo de teléfonos, pero bueno, independientemente de que el chat de BlackBerry vaya a desaparecer, existen otras aplicaciones como WhatsApp, van a surgir nuevas aplicaciones que permitan de alguna manera esta comunicación utilizando un protocolo diferente y que de alguna manera te van a demandar la contratación de un servicio de internet en tu teléfono de banda ancha móvil, y que a través de esa renta mensual ya vas a tener el número ilimitado de mensajes. Siguiente lámina, por favor. La banda ancha, como les comentaba, pues también ha tenido una evolución favorable a lo largo de estos últimos años. Los usuarios de Internet se incrementaron en 2.5 millones al mes de junio de 2011 con respecto al cierre de 2010, alcanzando una cifra de 37.3 millones de usuarios. La estimación que tenemos para el cierre del 2011 es que alcancemos una cifra de usuarios de Internet de 40.9 millones. Esperemos sí lograr y conseguir esa meta. En cuanto a la penetración de usuarios o de suscriptores de banda ancha fija en América Latina, porque también ahí pueden haber ciertas confusiones en cuanto a los parámetros que utilizan ciertos organismos internacionales para medir la penetración de banda ancha en México. Nosotros, cuando medimos banda ancha, siempre medimos la penetración de banda ancha fija, no medimos la penetración de banda ancha fija y móvil, que de alguna manera sí incrementaría el número de suscriptores de banda ancha. Pero bueno, tomando única y exclusivamente el número de suscriptores de banda ancha fija, México se coloca por debajo de Uruguay, por detrás de Uruguay, con 11 millones de suscripciones de banda ancha móvil. Siguiente lámina. Con esto no quiero hacer parecer que estamos en las mejores condiciones o que hemos logrado la meta o que vamos muy bien, no. Nos hace falta mucho por hacer. Únicamente es reflejarles en términos de América Latina cómo es que vamos y al día de hoy cómo es que estamos en términos de cifras, ¿no? Como les comentaba hace un momento, en términos de penetración de servicios de telefonía fija, como es la tendencia internacional, ha ido a la baja, ¿no? México obviamente no ha sido la excepción de esta tendencia, pero aquí vale la pena, yo creo que destacar dos puntos. Uno, cómo el porcentaje de participación que ha ido ganando la competencia. Si bien no hemos alcanzado los porcentajes de penetración o de división del mercado como nosotros nos gustaría, bueno, pero hoy, al día de hoy, tenemos una penetración del 22.4% de nuevos competidores en el mercado de la telefonía fija. Y en la medida que sigan creciendo las redes de televisión por cable, creemos que se va a incrementar este número. Y mencionaba hace un momento también que la tendencia internacional es a la baja en cuanto a suscriptores de telefonía fija. Sin embargo, también muchos países ya se han dedicado al despliegue de fibra óptica al hogar. Esto, creo yo, que de alguna manera va a fomentar, de alguna manera, o va a revertir, va a volver a inclinar hacia arriba, no sé en qué medida, pero es una percepción muy personal, la penetración de servicios de telefonía fija. Sí, vamos a ir poco a poco migrando de lo que era el par de cobre a
a fibra oscura, ¿no? A fibra óptica. Pero yo creo que no necesariamente las aplicaciones y las aplicaciones que demandarán un ancho de banda significativo van a poder ser satisfechas a corto plazo por las tecnologías inalámbricas. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo hemos evolucionado en los servicios de televisión restringida? Bueno, pues aquí ha sido evidente también la mejora que hemos tenido. Prácticamente se han duplicado los usuarios en los últimos 5 años hasta alcanzar una cifra de 10.8 millones al mes de junio. Sin duda alguna, este crecimiento acelerado se ha debido a la penetración, digamos, de los servicios de DTH, la tecnología satelital ha facilitado mucho esta penetración de servicios, ¿no? Siguiente lámina, por favor. En términos de cobertura social, ¿cómo vamos? Sin duda alguna nos falta mucho por hacer, pero yo creo que sí hay que también resaltar lo que hemos logrado hasta el día de hoy, ¿no? A través de, como les decía, diferentes programas de cobertura social que ha implementado la Secretaría, ya sea a través de la firma de convenios con los propios concesionarios. Como ustedes saben, digo, y no hablo obviamente por los expertos o los concesionarios que tengo aquí presentes, sino por todos aquellos que no conocen los títulos de concesión. Hay dentro de los títulos de concesión incluida una condición que los obliga a concertar con la Secretaría ciertos programas para lograr una adecuada cobertura social, que digo, ahorita volteé otra vez y viéndolos a todos, pues sin duda alguna todos están relacionados y son expertos en el sector telecomunicaciones, pero bueno, las concesiones tienen incluida esa condición que los obliga a concertar con la Secretaría ciertos convenios. Hemos concertado diversos convenios con los concesionarios, en donde hemos logrado el acceso a 5,000 puntos en zonas marginadas. También a través del Fondo de Cobertura Social, FONCOS, hemos logrado llevar el servicio telefónico domiciliar a 9,118 localidades rurales, el servicio telefónico comunitario a 13,286 localidades y el servicio de Internet de banda ancha a 6,788 centros comunitarios digitales. Entre enero de 2007 y junio de 2011 se han instalado más de 133,000 líneas. Insisto, todavía nos falta mucho por hacer, pero bueno, hemos estado avanzando poco a poco y en estrecha colaboración con la industria. Tenemos nuevos programas, sí, como el que ayer seguramente les habrá platicado la doctora, la maestra Mónica Aspe, como es un proyecto de conectividad nacional, en donde también participaremos muy de la mano con la industria. Siguiente lámina. ¿Qué es lo que nos hace falta por hacer? Sin duda alguna, los retos son muy importantes para el futuro, ¿no? En cuanto a títulos de concesión, hemos estado trabajando muy de la mano con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a iniciativa de ellos, en cuanto a la modificación a las condiciones de los títulos de concesión. Sabemos que una de las barreras de entrada al sector, además de las que se plasmaron ahí, de inversión extranjera, interconexión, una de las barreras que parece también significativa son los costos administrativos de entrada. El tramitar y el obtener un título de concesión puede ser algunas veces un poco frustrante o un poco dilatado. Entonces estamos tratando, por una parte, de agilizar ese trámite, de reducir un poco los requisitos para la obtención de los títulos de concesión y una vez obtenido ese título de concesión, reducir también las condiciones
establecidas en los mismos. Son títulos de concesión que ya datan de hace varios años, literal del siglo pasado, entonces hay que actualizarlos ahora y hay que ver qué es lo que realmente nos está funcionando en términos de cumplimiento de obligaciones y qué es lo que no. Entonces ahí, insisto, con la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a iniciativa de la COFETEL hemos estado trabajando muy de la mano para modificar el marco regulatorio correspondiente. ¿Qué otra cosa hemos estado haciendo? Igual en estrecha coordinación con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, es hacer títulos de concesión convergentes, como les mencionaba al principio, sobre todo, por ejemplo, para las últimas licitaciones ya se otorgaron títulos de concesión abiertos en donde puedes prestar todos aquellos servicios que la tecnología te permita. Retos regulatorios, bueno, sin duda alguna tenemos muchos retos regulatorios, pero en términos de cómo está evolucionando el sector, de cómo las aplicaciones y los servicios de Internet han jugado un papel cada vez más relevante, bueno, pues tenemos ahí el reto regulatorio de ver cómo vamos a coordinar este uso de la red por parte de aplicaciones con los generadores de esas aplicaciones, los dueños de la red y los usuarios de esas aplicaciones. Eso sin duda alguna yo creo que va a ser un reto muy importante que tenemos por delante y que vamos a afrontar y atender ya de manera inmediata. Esa sería por mi parte lo que les quería yo comentar. Agradecer nuevamente a la CANIETI y a todos ustedes por su atención y cederle el uso de la palabra al doctor Santiago. Muchas gracias, Héctor. Y ahora, Moni, si nos haces favor, ir directo y al final de la presentación de Moni abrimos a preguntas de ustedes. Gracias, buenas tardes. Esperemos a que pongan la presentación. Bueno, 4 celulares, Héctor, no es romper el balance, es un abuso. No sé cómo puedes vivir con ellos, pero bueno, evidentemente para evitar duplicidades propias de la doble ventanilla, yo le avisé me voy a quitar el saco si no tengo inconveniente, le avisé a Santiago desde un principio que no venía a hablar de las 3 Cs de manera directa, sino más bien prefería concentrarme en un ejercicio que llevamos a cabo la semana pasada y en el cual varios de ustedes participaron y que me parece relativamente novedoso. Todas las presentaciones a las cuales me voy a referir en esta exposición están en la dirección que aparece ahí en verde, han sido subidas ya al sitio de internet de la COFETEL y pueden ser consultados por todos ustedes. Se trata de la primera conferencia latinoamericana de espectro 2011. Creo que con esto puedo avanzar, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, ¿por qué una conferencia de este tipo? La primera razón es relativamente sencilla. Tenemos en nuestro país, y ustedes lo saben perfectamente, distintas bandas, ahí viene entre comillas, pero yo no diría que tan entre comillas, en conflicto. Más adelante hablaremos de ellas. La COFETEL, junto con otras muchas peculiaridades del órgano regulador mexicano con respecto a sus contrapartes internacionales, no tiene, o es de las pocas instituciones reguladoras que no tiene un área específica de planeación y administración del espectro. Ya viene contenida en la propuesta de reglamento interior que presentamos a la Secretaría, pero creo que para todos es por demás evidente que es urgente tener un área responsable de ello. Y bueno, algo que se señaló ayer, me parece por Santiago, por todos nosotros, es que este país no ha logrado construir una política espectral clara y creo que los conflictos entrecomillados que ven en el primer bullet es en buena medida un resultado de esta falta de política. ¿Para qué queríamos una conferencia? Bueno, queríamos detonar un debate nacional sobre el espectro, nos parece necesario, es decir, no es
Una política no se construye de arriba hacia abajo y sin la participación de los interesados. Más adelante veremos que incluso el Congreso tiene un papel fundamental que jugar en esto, la sociedad civil, los usuarios, los operadores y, por supuesto, la autoridad cuando no haya consensos. Queríamos concentrarnos en cuáles son los principales retos de la administración del espectro como tal. Conocer mejores prácticas internacionales siempre sirve darse un clavado a quienes están haciendo las cosas mejor que uno, pero también a quienes las hacen peor. Hacer énfasis en algunas bandas, particularmente las que puse arriba, entrecomilladas, en conflicto, 2.5, 700, lo ocurrido con la L2021 en 1917, y qué vamos a hacer con algunas porciones de la banda de 3.5. Y bueno, un reto que enfrenta el mundo en su conjunto y es una demanda exponencial por mayor espectro y capacidad espectral. ¿Cómo le vamos a hacer para enfrentarla? ¿Quiénes la organizamos? La organizamos la COFETEL, el CIDE. La verdad es que tengo que hacer aquí un reconocimiento, particularmente a Ernesto Flores, que hizo un trabajo majestuoso de verdad por asegurar un contenido serio y expositores de primera línea, Policy Tracker, Computec, GSMA, Análisis Mason y por supuesto agradecer, que no los menciono aquí porque luego no es políticamente correcto, a los patrocinadores que no fueron pocos ni fueron poco generosos. Quienes participaron, más de 120 delegados de toda América Latina, académicos nacionales e internacionales, reguladores, organismos internacionales, desarrolladores, operadores y consultores, lo veremos más adelante. El siguiente cuadro es un resumen de las principales coincidencias. Del lado derecho ustedes verán el número de ponentes que mencionaron el tema o que consideraron el tema, un poco siguiendo la lógica que están siguiendo ustedes en sus encuestas y señalar ya algunas coincidencias y algunas divergencias. Bueno, algo que no es raro para ninguno de nosotros presentes es una coincidencia en que el acceso inalámbrico es un detonador de crecimiento, de igualdad, de desarrollo, y demás. Hay estudios variopintos, algunos de ellos ahí se cuestionaron respecto al impacto del Producto Interno Bruto sobre el mismo, pero nadie, absolutamente nadie, rechaza la importancia. Es casi una verdad de perogrullo como tal. 12 de los ponentes mencionaron que habría que agilizar de manera importante la provisión de espectro con certidumbre. Y aquí voy a hacer dos anotaciones. La primera es que 12 ponentes no coinciden del todo con ustedes, porque ustedes acaban de señalar en la encuesta que 18% de las razones por las cuales no hay mayor competencia en este país se debe a la ausencia de espectro. Y yo no coincido con ustedes que dicen que 48% de la competencia, o 48% de ustedes creen que la competencia no ha mejorado por los temas de interconexión. Creo que nuestro país es uno de los ejemplos más claros de cómo no debe de organizarse o de cómo no debe de diseñarse un proceso licitatorio, principalmente porque ahí no hay una doble ventanilla, hay una cuádruple ventanilla, lo cual nos hace profundamente ineficientes. Y en cambio, como lo decía Héctor, creo que hay avances muy importantes en interconexión, tanto en las reducciones de tarifa de terminación móvil como fija, como tránsito, como reventa, y el lunes pasado el pleno de la COFETEL me parece que dio un paso importante también al enviar a la Comisión de Mejora Regulatoria las obligaciones específicas en materia de enlaces dedicados. Pero bueno, en gusto se rompen géneros. Hay una que señalaría que no viene en las preguntas, más bien no viene en las respuestas y por lo tanto no pudo ser señalada por ustedes, que sí mencionan los expositores, que tiene que ver con compartición de infraestructura. 6 de ellos mencionan la importancia y lo veremos más adelante en cada una de las mesas. No quiero romper el orden. 10 de los ponentes dicen que la subasta debe priorizar cobertura, servicios y precios finales y no la recaudación. Espero que haya alguien de Hacienda en el foro. Asignaciones neutras, flexibles y convergentes, es decir, los títulos de concesión deben ser flexibles y promover la multiplicidad de modelos de negocio, no cerrados a ellos. La regulación debe de promover servicios convergentes, es decir, que el espectro se use indistintamente en tecnología, se use indistintamente para radiodifusión y para telecomunicaciones. Adelante también veremos el llamado, los gritos que hicieron varios de nosotros ahí presentes porque el Congreso reforme la ley de inversión extranjera y la haga verdaderamente convergente. Venían una de las preguntas, más bien una de las respuestas a la pregunta de la competencia. Todos señalan la necesidad de la armonización del espectro, principalmente para encontrar economías de escala. Bueno, no todos, 6 de ellos. 6 de ellos también mencionan, ya insistía yo, en la compartición de infraestructura. 6 de ellos
empieza en nuestro país a haber un debate sobre redes abiertas, qué significa, cuáles son las ventajas de ellas. 4 mencionan el tema de operadores móviles virtuales, con los cuales también estamos trabajando de manera muy cercana con la Secretaría para buscar un marco que dé muchísima mayor certeza a esta figura que en otros países ha resultado muy importante, principalmente en términos de calidad. 3 de ellos mencionaron, y no que haya habido alguien más que mencionara algo en contra, pero 3 de ellos se enfocaron en la decisión 21 y dijeron que de haberla anulado hubiéramos causado un daño monumental, lo veremos más adelante. En términos de calidad, para aquellos que claman por mayor espectro, varios fueron cautos y dijeron, cuidado, la calidad no solo es un tema de espectro, es también un tema de inversión y de tecnología. El tema de teledensidad es bien interesante, más adelante veremos el caso peruano y varios casos latinoamericanos, y tiene que ver con algo que mencionaba Héctor del tráfico por persona. Voy a pasar ahora a mesas individuales. La primera de ellas era los retos en América Latina. Varios de las conclusiones serán repetitivas tal vez, me pido una disculpa por ello, pero no quería dejar de mostrar de alguna manera las coincidencias entre cada una de las mesas. En esta primera mesa participó Fabio Leite, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y señaló distintas cosas. La primera es que en el año 2002 solo 2 economías en el mundo contaban con 100% de penetración, y en 2010 este número ha pasado de 2 a 97, no se emociona, en México no está entre ellos. El espectro no será suficiente, decía Fabio Leite, si continúa la tendencia en demanda. De continuar la tendencia, la banda ancha móvil en América Latina será 35 veces mayor en 2014. Solo 2 países en América Latina no cuentan con alguna modalidad de compartición de infraestructura. Emociónense aquí si somos uno de ellos, junto con Guyana, que tiene una economía muy similar a la nuestra, necesidades muy similares a la nuestra, y en fin, evidentemente eso no es cierto. Y la armonización regional es importante, ya lo decíamos antes, principalmente para generar economías de escala. Ahora, particularmente la banda 700, y ahí tenemos un primer debate. ¿Armonización con quién? ¿Con Estados Unidos o con Asia? Yo tengo mis preferencias por los asiáticos. La siguiente, se me olvidó aquí, yo tengo que hacerlo. La siguiente mesa tiene que ver con la economía en la asignación de espectro. Participaron Thomas Hazlitt, la verdad es que quien no lo haya escuchado se lo perdió, Doyle Gallegos del Banco Mundial y Luis Lucatero de la Cofetel. Principales conclusiones: de nueva cuenta, la recaudación como objetivo genera costos a largo plazo. Decía Hazlitt, la recaudación es una quimera que afecta al consumidor. Las licitaciones se deben de concentrar en compromisos de cobertura, calidad y servicios. Es esto lo que tenemos que privilegiar, sobre todo en un país como el nuestro. Las restricciones pro competencia, Spectrum Caps o límites de acumulación de espectro y Z-Sites son vitales. Más adelante veremos lo que opinaban los operadores. La compartición de infraestructura es clave para abaratar servicios, para desplegar redes, para proveer mejores servicios. Ya decíamos que en Guyana no ocurre eso, en México tampoco. Se deben fomentar más inversiones públicas y privadas en backbone, es decir, los 20,000 kilómetros de fibra oscura de la CFE y los 2,000 que ha comprometido el consorcio que ganó aquellos 2 hilos en abril de 2009, ¿verdad? No son suficientes. El Estado no debe generar escasez de espectro y al mismo tiempo debe promover un equilibrio entre espectro, inversiones y tecnología. Aquí vemos 2 datos que son muy interesantes. Uno de ustedes, bueno, creo que los 2 los conocen perfectamente bien. México tiene un rezago importante por esta quíntuple ventanilla a la hora de licitar que mencionábamos. Los estándares internacionales señalan que tendremos que tener 760 MHz para servicios móviles, tenemos 250, pero al mismo tiempo también hay un problema en inversión. Mientras que en México, entre 4,000 y 30,000 personas, depende de la ciudad, compartimos una radiobase. En Europa, una radiobase atiende a 1,500 europeos, es decir, también hay un problema con las inversiones y con el despliegue de redes en este país, no solo con la provisión de espectro, reconocemos ambas. Y en 2018 México requerirá una red con capacidad 68 veces mayor a la que hoy tenemos. Ernesto Flores Rux, el que de alguna manera ideó el contenido y aseguró los participantes, Sebastián Cabello de GSMA, Thomas Ewers de CEPT y Roxana Barrantes, ex reguladora de Perú, fueron quienes conformaron la mesa sobre espectro para banda ancha inalámbrica.
y se concentraron principalmente en algunos temas, es decir, radiodifusión o telecomunicaciones. Me parece que quedó destrozado el argumento o quien se opone a que el espectro sea dedicado a telecomunicaciones con los siguientes datos de Telecom sobre radio. La contribución directa al PIB de las telecomunicaciones es mayor en más de 3.070 millones de dólares, la contribución impositiva adicional es superior en más de 2.600 millones, el excedente del consumidor adicional es superior a 3.800 millones de dólares si usamos ciertas bandas del espectro para telecomunicaciones y las despejamos en sus usos actuales de radiodifusión. Certeza jurídica es una demanda por todos los operadores y yo me he tomado el atrevimiento de a las 3 Cs que comúnmente se utilizan agregar 2, certeza y calidad. Creo que son dos demandas, la certeza por parte de los operadores y la calidad por parte de los usuarios, creo que tendrán que verse reflejadas en las Cs de la política pública. La certeza, como decía, es fundamental para atraer inversiones extranjeras. De nuevo cuenta un llamado casi esquizofrénico a que el Congreso reforme la ley de inversión extranjera con un carácter convergente, es decir, sin tener límites, así se trata de una telefonía u otra, e inclusive discutir radiodifusión. Vuelvo un poco más rápido, armonización ya lo vimos varias veces, el mercado secundario, varios llamados a flexibilizar las reglas para el mercado secundario, a promover un intercambio que pueda corregir errores en las licitaciones de una manera más ágil. En el caso alemán lo revisamos con cuidado, se hicieron muchas consultas públicas, Alemania licitó 300 MHz en un solo ejercicio, participaron 4 operadores y algo que a mí me llamó mucho la atención, enfrentaron una cantidad muy similar de litigios a la que nosotros estamos enfrentando en México con la 21. Me decía el señor Edwards que tienen 15 litigios pendientes de la licitación del año 2000, así es que no estamos tan mal. El caso peruano, me llamó mucho la atención lo que decía Roxana, en el sentido de que tengamos cuidado con los indicadores de teledensidad. Comúnmente es uno de los referentes principales de lo bien o mal que va un país en su política pública. Bueno, nos contaba Roxana que en un estudio que había hecho en América Latina se da cuenta que la teledensidad era hasta cierto punto un engaño, porque hay una cantidad de barreras, entre otras cosas en Perú, por ejemplo, no está bien regulada la interconexión y por lo tanto cada peruano tiene que cargar 6 celulares para poder conectarse dependiendo de la red a la que quiere llamar y eso eleva la teledensidad en distintos países. Es decir, habría que ponderar la teledensidad con el tráfico por usuario, como ya mencionaba Héctor previamente. Ojo con los indicadores, evidentemente hay que hacer un ejercicio similar para México. Héctor rompe con todo pronóstico, pero yo me estimo a pensar que las reglas de interconexión en México permiten que la teledensidad refleje mucho más cercanamente lo que ocurre. Eduardo Pérez Mota, Erasmo Rojas, Judith Mariscal y Chris Doyle, cada una de las instituciones que ahí se mencionan, participaron en una mesa que se llama Licencias, Competencias y Nuevos Participantes. Todos hacían énfasis que en las licitaciones deben evitar concentraciones y subutilización de espectro. Tan importante, decían, es licitar como rescatar lo que no se utiliza cabalmente. En México, cuando hablamos de lo que no se utiliza cabalmente, nos viene a la mente una parte en 1.9 megas, 2.5 gigas sin duda alguna y 3.5 gigas, un par de operadores que están sentados en 100 megahertz valiosísimos. Chris Doyle decía, ojo, nunca habrá espectro suficiente en este país ni en ninguna parte del mundo, la física es limitada, así que es necesario equilibrar con más inversión, como lo decía yo. De nueva cuenta el énfasis en no ser recaudatorios, en liberar más hilos de la CFE, cuanto antes, decían todos. De nueva cuenta la ley de inversión extranjera, las redes abiertas no monopólicas. Judith hacía un señalamiento muy interesante en este debate en donde las redes abiertas, los carriers de carriers empiezan a ser cada vez más, estar más en boga, tener cuidado simplemente en no generar condiciones monopólicas de las cuales nosotros estamos bastante familiarizados. Eduardo Pérez Mota decía que una reducción de 10% en los precios aumenta 9.18% la teledensidad. Tendremos oportunidad de verificar si Eduardo nos dice la verdad o no, porque de acuerdo al Banco Mundial, de enero a diciembre de este año los precios en telefonía móvil han reducido 13.2%, es decir, ya pasamos el umbral del 10%, veremos si la teledensidad aumenta en ese ritmo. La lección 21, decían, generará beneficios al consumidor por 10,000 millones de pesos en 2 años.
A gritos también eliminar dobles, triples y cuádruples ventanillas. Es urgente para el mercado, para los operadores, para un servidor también. Promover otros modelos como operadores virtuales, que como yo decía no tienen un impacto muy importante en precios, pero sí en la calidad que proveen. Y nadie entiende de nuestros hermanos latinoamericanos qué estamos haciendo con TDT. No pueden entender, no pueden comprender que solitos nos estemos metiendo el pie para liberar la banda 700, para transitar a una mayor competencia en todos los servicios. En fin, somos el ridículo en TDT frente a nuestros hermanos latinoamericanos. Espero que lo hecho el lunes por la COFETEL de mucho mayor certeza y nos permita ya dejar de hacerlo como país. Santiago, te pido 3 minutos más. Sí, ya apareció ahí un signo rojo. Bueno, se los pido a todos, no solo a Santiago. Chris Shield, Alexander Elvitar del CIDE, Brett Tarnutzer y Graham Johnson abordaron el tema de la planeación, diseño de adjudicación y hay una conclusión muy fácil aquí, no existe una sola receta para licitar, hay una multiplicidad de modelos que todos ustedes conocen porque ya sé que ustedes, sus filiales, han participado en todo el mundo. Y solo pusieron 4 reglas que les parece fundamentales. Aquí yo solo puse 3 y una cuarta la voy a mencionar verbalmente. Las consultas públicas son fundamentales para equilibrar el interés del gobierno, la industria y los consumidores. Más adelante veremos qué pasa en el caso mexicano con las consultas públicas. Reglas claras para licitar, reglas de asignación flexibles y las subastas ascendentes sin duda alguna privilegian siempre la recaudación y fomentan precios más elevados, decían todos los ponentes. Asignar más espectro, decía Elvitar y Eduardo Pérez Mota, como decíamos, ya empieza, lo he hecho en la 21, en la 20 y la 21, ya empieza a tener importantes impactos en la reducción de costos. Y después el CIDE, sin pedir ninguna autorización ni que nosotros tuvimos ninguna urgencia, decidió replicar el pleno de la COFETEL. Formó un grupo de 5 académicos para de alguna manera dar una revisión puntual a la licitación número 21 y hacer un estudio contrafactual, es decir, qué hubiera pasado si la COFETEL decide anular la licitación 21. Llegaron a una conclusión que me parece fundamental, es decir, de haber anulado la licitación número 21, este país hubiera podido posiblemente en 2 años recaudar una cantidad importante de recursos, 4,887 millones de pesos, es decir, los que votamos a favor de la 21 hicimos que el Estado perdiera casi 5,000 millones de pesos, pero hicimos que el consumidor ganara 29,057 millones de pesos. Es decir, el costo social neto de haber votado favorablemente la licitación número 21 es de 24,000 millones de pesos. Creo que no queda ninguna duda de cuál era la decisión correcta. Lástima que allá salió por unanimidad, 5-0, votaron los académicos, acá fue un poco más complicado. Dicen también los especialistas que se tienen que fomentar mayor flexibilidad de intercambio y pujas por espectro no adjudicado. Es una conclusión que irresponsablemente meto porque la verdad es que la propuso Alexander Elvitar y Graham Johnson junto con Thomas Hazlitt y tengo que sentarme con ellos a entender exactamente qué están sugiriendo y evidentemente no sé si la legislación mexicana lo permite. En una mesa de desarrolladores participaron Ericsson, Qualcomm, Huawei y Alcatel, algunos de nuestros patrocinadores, a cuales, insisto, agradezco mucho. En LTE, por ejemplo, hablaron mucho sobre cuál es un poco el ancho de banda que tiene que tener una asignación para distintos desempeños. Si se dan 10, si se dan 20, si se dan 40, había una gráfica muy impresionante en la diferencia entre otorgar en 2.5 o en 710 MHz versus otorgar 40 MHz en un solo bloque, la diferencia entre el número de usuarios que al mismo tiempo se pueda atender y las velocidades promedios eran radicalmente distintas. Urge TDT en México, un llamado de los desarrolladores, y urge definición de 2.5 GHz también en nuestro país, pedían Ericsson, Qualcomm, Huawei y Alcatel. Y luego quizá la mesa más divertida, fue la última, en donde cerraron algunos de ustedes. Participaron Miguel Calderón de Telefónica, Gustavo Cantú de Nextel, Ken Corcoran de América Móvil y Eduardo Ruiz Vega de Grupo Salinas. Aquí tuve que dividir en 2, porque si bien en las otras había cierto consenso, aquí hubo disensos y algunos consensos. Me parece que esa mesa refleja la diversidad y las contradicciones del propio mercado mexicano.
Algunos de ellos mencionaban los logros de la actual administración, al hablar de las acciones de política regulatoria como un elemento de certeza. Las acciones de política regulatoria es aquel documento que presentó la COFETEL el pasado 1 de agosto, otros no le dieron mucha importancia. La 21 evidentemente enfrentaba a estos operadores, uso libre se mencionó, lo hecho en tarifas de terminación móvil, en tarifas de terminación fija, el reglamento de televisión y audio restringido que ya mencionaba Héctor, y los hilos de CFE, algunos reconocían como avances, otros no lo hacían tanto. Topes de acumulación, pues depende a quién le pregunte. Volvemos a este tema de las participaciones y las consultas públicas. Quizá los europeos, y con esto quiero que quede muy claro, yo soy un creyente de las consultas públicas, pero sin duda alguna es mucho más fácil hacer una consulta pública en un país que tiene un mercado equilibrado que en un mercado como el mexicano, y aquí simplemente se muestra. Es decir, en topes de acumulación de espectro había quienes decían que sí, por supuesto, urgentes, necesarios, importantísimos, y había otros que decían no pongan topes de acumulación de espectro. Creo que cada uno se puede imaginar quién es quién dependiendo de la posición que guarda en el mercado. Propiedad cruzada de medios contra permitir consolidaciones, es una contradicción que me llamó mucho la atención. Gustavo hablaba sobre la necesidad de regular de alguna manera la propiedad cruzada de medios, mientras que Eduardo hablaba sobre permitir consolidaciones. Me encantaría revisar lo que cada uno de ellos decía hace algunos meses durante la 21, creo que estaban justo al otro lado cada uno de ellos. Flexibilizar, pero con reglas claras para mercados secundarios, compartir infraestructura, sí o no, otra vez depende de quién sea uno en el mercado, está a favor o en contra de compartir infraestructura. Redes abiertas, sí o no, los académicos dicen sí, los operadores ya lo hacen, salvo con quien ostenta 70% del mercado. Donde sí había consenso, y tomo nota de ello, el papel del Estado, todos demandaban, ya lo decía yo, más certeza, pero también sobre todo que el Estado participe en esta compartición de infraestructura mediante sitios públicos, mediante ductos, cables, es decir, si el Estado exige compartición de infraestructura, que el Estado ponga infraestructura también. Me parece una demanda por demás justa. Certeza, una política pública y un programa espectral, todos coinciden en que nos estamos rezagando. Conclusiones, de verdad que no soy un fan de las conferencias ni de los foros, pero yo quedé muy satisfecho y no fui el único. Varios de los participantes dijeron que el contenido había sido extraordinario y no es mérito de la COFETEL, ya había dicho yo que el mérito en todo caso es del CIDE y de los otros organizadores. Lo compararon con las conferencias de espectro en Europa y Asia. Creo que Miguel mismo me había mencionado que le había participado en un par y que esta le había parecido la mejor, Miguel Calderón. Segunda conclusión, urge continuar el debate en nuestro país, es decir, una conferencia no nos va a salvar del caos espectral que tenemos, necesitamos una segunda, tercera, cuarta conferencia en donde invitamos, por supuesto, al Congreso, el Congreso tiene que participar en ella. Debemos llevar a un consenso entre recaudación y penetración, es decir, que cuando tengamos resultados como la L21, donde evidentemente hay un diferencial de 42% entre lo que se recauda con un operador y otro, no nos llame la atención, estamos promoviendo la cobertura y la calidad en beneficio del consumidor. Urge resolver televisión digital terrestre y otras bandas. El Estado debe ser más proactivo en recuperar bandas subutilizadas, fomentar compartición de infraestructura, promover operadores móviles virtuales e invertir activos. Las redes abiertas, con amplios segmentos de espectro, empiezan a ganar adeptos en nuestro país y en el mundo entero, por supuesto. Urgen reformas legales. La L21 fue exitosa. Necesitamos construir una política pública a largo plazo que brinde certeza y eliminar dobles ventanillas y agilizar la provisión de espectro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Moni, y felicidades por evento tan exitoso, por el contenido de lo que nos acabas de explicar, se nota los frutos que se han tenido, y gracias por compartirlo ante esta audiencia. Muy amables. Y sin más, nos vamos a preguntas de ustedes, por favor. Les pido nada más que se identifiquen, nombre e institución que representan. Por favor. Aquí adelante, aquí adelante. Segunda hilera, de adelante para atrás. Gracias. Buenas tardes. Realmente todos los días aprendo algo. Mi nombre es
Rosa María Ramírez de Arellano y Aro, soy consultora regulatoria y asesora a varias empresas de telecomunicaciones. Las pláticas han sido por demás excelentes, Héctor y maestro Desuán. Yo tengo varias preguntas, me voy a concretar solamente a dos. Una para el maestro Moni Desuán. La cuestión del foro sobre espectro es muy conveniente porque además pone en línea a los países de la segunda región, hablando dentro de las regiones que tiene la OIT, que es las Américas. Entonces, entrar como continente, como las Américas, así se denomina, a una conferencia de la OIT nos permite llegar a posiciones uniformes respecto de la propia región, aunque es dable que siempre haya discordancia o no sean las mismas propuestas de Canadá, Estados Unidos con el resto de los países de América Latina. Pero hay algo que creo que no se dijo, o a lo mejor como no estuve presente, realmente el costo era poco para lo que podía aprender, pero no estuve aquí. Viene a finales de enero y a principios de febrero del 2012 va a tener lugar la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Entonces me gustaría, maestro Desuán, tuviera usted a bien indicarme con relación a las conferencias preparatorias para esta reunión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuál es la propuesta de México, porque va a haber una serie de reatribución de espectro radioeléctrico. Cuando hablamos de reatribución de espectro radioeléctrico, obviamente estamos hablando de que habrá que despejar espectro que está adjudicado a otros servicios. Ese es un gran problema, pero en medio está la cuestión de la banda ancha. Esta es una cuestión para el maestro Moni Desuán y para el licenciado Héctor Olavarría. Pues yo me congratulo, no sé si con la doble ventanilla, pero en realidad está trabajando la COFETEL y está trabajando la subsecretaría en su conjunto de manera muy flexible, diligente. Yo me siento atendida y me siento complacida. Hay cuestiones que sí me preocupan y que son de fondo, porque cuando dice el maestro Moni Desuán, vamos a agregar otras dos, es claro, la calidad es fundamental. Yo como abogada, como reguladora, para mí la certeza y la seguridad jurídica no tienen paralelo, no son negociables. Nosotros quisiéramos que la regulación que esté en marcha tuviera un 99.99%, como pedimos en calidad en telefonía, de certeza. Esta de la certeza jurídica no solamente es para el propio concesionario, el operador, es también para la autoridad y es también para el usuario. Entonces, sobre esa base, esta es una recomendación y la pregunta para el maestro Moni Desuán: ¿hacia dónde va México en la reatribución de espectro en la conferencia del 2012? Gracias. Yo les voy a pedir si pueden responder lo más concreto para dar oportunidad a otras personas, y en las siguientes preguntas les pido su pregunta directa, por favor. No es una exposición, es una pregunta, de favor. Bueno, yo voy a ser muy ejecutivo. La representación internacional del sector la tiene la Secretaría. Quien coordina los trabajos para la próxima CMR es la Secretaría, así es que le dejaré a Héctor la respuesta de ambas, si me lo permite. Solo decir que tomo nota del tema del costo del foro. A mí también me indignó un poco el precio y prometo que va a haber becas para el próximo año. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que estamos haciendo en preparación para esta conferencia mundial? Como todos ustedes saben, y muchos de ustedes han sido convocados, o al menos la industria, a través de las cámaras, tanto Canieti como Canitec, como la propia CIRT, han sido convocados a diversas reuniones para, de alguna manera, poder fijar la posición de México ante la Conferencia Mundial de Radiocomunicación. Hoy por hoy no tenemos, obviamente, la posición todavía definida. ¿Por qué? Pues porque todavía llevamos 2 reuniones preparatorias para ese foro. Obviamente, en estas reuniones preparatorias también participa la COFETEL
como encargada de coordinar y de administrar el espectro radioeléctrico. Nosotros lo que estamos haciendo es allegándonos de todas las posiciones, tanto de industria como de gobierno, de los ingenieros que tiene la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para poder fijar la posición de la Secretaría. Como ustedes saben, recientemente, en el año de finales de 2009, principios de 2010, se modificó el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias a efecto de homologarlo a las tendencias o a las recomendaciones internacionales de la OIT. Ese será el caso para la Conferencia Mundial de Radiocomunicación. Y por otra parte, respecto a la certeza jurídica, coincido plenamente. Gracias por los comentarios, gracias por sentirse atendida. Licenciada, sabe que además la quiero y la respeto desde hace mucho tiempo, y siempre estaremos con las puertas abiertas en la subsecretaría para atenderla. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. Mi nombre es Adrián González. La pregunta es muy simple. ¿Cuál es el estatus del cambio de la ley de inversión extranjera? Cuando sea legislador se lo contesto. No, hemos trabajado en coordinación con la Secretaría desde hace… Bueno, hemos tenido varias mesas con el Senado y con los diputados que han ido y venido estas mesas. Quizá la última es la de marzo pasado, en donde participábamos Héctor y yo. Hicimos nuevas propuestas al respecto. Entiendo que no ha sido dictaminada como tal, entiendo que sigue habiendo divisiones entre las propias fracciones parlamentarias. Es decir, es la información que tengo, pero evidentemente es un tema que toca al Congreso de la Unión y no al Ejecutivo. La posición de la COFETEL es muy sencilla: inversión extranjera total en fijo, móvil, sin ningún tipo de reciprocidad, y revisemos por favor inversión extranjera en radiodifusión. No puede seguir siendo un tabú en este país invertir en radiodifusión. Gracias, Mori. Se vale nada más un comentario adicional a lo que menciona el maestro de Swan. Como ustedes saben, hay una iniciativa en el Congreso, sí, para permitir o para liberar ya la inversión extranjera en los 4 tipos de concesiones que menciona el artículo 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Esta está sujeta de alguna manera a compromisos de cobertura y a reciprocidad. Esos 2 elementos de alguna manera están siendo analizados dentro del propio Congreso en cuanto a la conveniencia para mantenerlos o no mantenerlos, y el estatus es el que mencionaba el maestro de Sol. Y nada más para, rápido. Adelante, Moni, adelante. Es decir, evidentemente quienes pugnamos porque no haya una cláusula de reciprocidad, no es que no nos interesen los intereses, nos interesan los intereses que no nos preocupen los intereses de las empresas nacionales en el extranjero. Simplemente creemos que la ley de inversión extranjera no puede ser un vehículo para defender esos intereses, sobre todo cuando se lastima al consumidor. Muchas gracias. Allá atrás, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Martínez Pastor. Estoy en México First. Lo que voy a comentar es más que nada sobre lo que piensa un ciudadano normal y corriente en relación a cuestiones que están sucediendo, especialmente con la cuestión de la telefonía móvil y por otro lado también lo de la fibra óptica. Primero, con todas las adiciones que se le hacen para marcar los números, por ejemplo en celulares 044, 045, etcétera, de alguna forma veo que eso para algunas personas se les complica. ¿Y por qué no lo podemos hacer igual que en otros países donde un teléfono celular es igual que un teléfono fijo para la marcación? Y si eso se puede hacer, ¿en cuánto tiempo estaremos de esa manera? Porque pienso que eso facilitaría mucho. Por otro lado, en cuanto a lo de las tarifas, se mencionó hace rato que nuestras tarifas son más altas que en otros países. Y se hablaba también de que se han hecho unas reducciones y con esas reducciones se espera que haya un incremento del uso. Yo creo que ya hay una buena cantidad de usuarios que podríamos pensar en que las tarifas se estandarizaran y fueran más provechosas a nivel mundial, y de esa manera pues también esto crecería mucho más, se generaría más economía alrededor de este asunto. Entonces me gustaría saber
¿Qué se va a hacer a este respecto y en cuánto tiempo podremos estar a niveles como en el resto de los países avanzados? Toño, discúlpame que te interrumpa. Necesitamos dar oportunidad a otras personas que hagan preguntas, ¿sí? Está bien. ¿Podrían responder esas dos? Discúlpame. Tarifas, creo que el último Communications Outlook de la OCDE señala ya una mejora relativamente importante en algunos de los servicios en nuestro país. Bastaría con revisar cuál es la tendencia, ya decía yo el Banco Mundial lo que ha dicho últimamente. En cuanto a marcación, comparto la preocupación, el comisionado Peralta trabaja ya de manera importante en un proyecto que revise la configuración de áreas de servicio local en nuestro país y ese proyecto está muy vinculado con el tema de marcación. Nos preocupa en todo caso proteger al consumidor en el sentido, bueno, no solo lo que implica para el bolsillo tener 397 áreas de servicio local en este país, sino también que cuando de alguna manera se consoliden y haya una sola marcación, sepa perfectamente cuánto le va a costar la llamada, pero es un tema que se resuelve y lo han resuelto otros países. Estamos trabajando en ello y yo calculo que en el próximo año tendremos alguna noticias al respecto. Sí hay que señalar que no todos los operadores comparten este objetivo y que tenemos diferencias entre ellos. No sé, Héctor, si tú quieres comentar algo. Una pregunta por cuestionador. Ángel Martínez, por favor. Y luego, ¿quién está allá? Cintia Martínez. Cintia. ¿Dejas a Cintia primero? Buenas tardes, soy Cintia Martínez de Telefónica. La pregunta es muy puntual. ¿Cuál sería su postura frente a la petición de eliminación del IEPS en telecomunicaciones? Moni de Swan al habla, no al pleno. Yo creo, y es algo que he platicado incluso con Santiago, es decir, va a ser muy complicado, me parece, que en un año como este y con la economía mundial como vemos que está, desaparezcamos un impuesto. Ahora bien, creo que podemos pensar en modalidades distintas, es decir, que aquello que se recaude vía el IEPS, por ejemplo, y estoy hablando simplemente de alguna idea que posiblemente va a costar el trabajo o por lo menos el cariño de la Secretaría de Hacienda, se considere para todo aquello recaudado, se considere para establecer un fideicomiso en donde participen ustedes y participemos nosotros y que juntos definamos exactamente en qué queremos gastar aquello recaudado. Me parece que las demandas de mayor inversión pública, la necesidad de mayor inversión podría ser de alguna manera promovida mediante el IEPS. Es la posición de Moni de Swan, no del Pleno de la COFETEL y evidentemente no de Héctor, que me pasa el micrófono. Gracias, Moni. Ángel. ¿Era la misma? Una última pregunta. Espérenme, acá había una antes, ¿sí? Por favor, allá. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Germán Laje, vicepresidente ejecutivo de La Paz de Caniati y director de la empresa CADEP. Básicamente quisiera saber la postura de ambas partes con respecto a lo que es telefonía IP y el tema de movilidad de la misma, como en otros países ya está llevando a cabo. Perdón, la segunda pregunta no la entendí bien. Fue una sola pregunta, es la telefonía IP como tal, porque ya es un fact en todo el mundo, en muchas partes del mundo, y cómo la estamos viendo, cómo la están viendo ustedes y qué estamos haciendo para que esto pueda penetrar. De hecho, varios operadores de telefonía ya están pensando en migrar, de hecho ya están pensando en mover todo lo que es IP. Sí, bueno, lo que es un hecho es que los protocolos que se utilizan ya para la interconexión entre las redes ya utilizan el protocolo, algunas redes, las redes de nueva generación utilizan protocolos ya de IP. Entonces ya es sin duda alguna ya es una realidad en nuestro mercado. A lo mejor, si la pregunta se refiere en cuanto también el uso de tecnologías tipo o de aplicaciones tipo Skype y si se van a regular o no, digo, hoy por hoy la legislación mexicana no lo contempla como tal, es un contenido que va dentro de una red, dentro de un tubo, ¿no? Sin duda alguna es una realidad, tenemos que adecuar nuestro marco normativo no solo a este tipo de servicios, sino
a otro tipo a muchos diferentes tipos de servicios que están generándose derivado de las nuevas aplicaciones que están implementando. Gracias, Héctor. Disculpen que tenga que cortar aquí, pero esto nos ha dado pie ya al siguiente panel, que también es de telecomunicaciones. En el siguiente podrán aplicar las preguntas que se quedaron pendientes. Yo nada más por último, antes de agradecerles, quiero hacer notar algo evidente. Si algún tiempo habían estado alineadas las estrellas para que las áreas que las instituciones que cada uno de ustedes encabeza se entendieran de mejor manera, es el día de hoy. Y no solamente porque ustedes sean personas razonables, informadas, capaces, etcétera, etcétera, sino sobre todo porque no se detecta una lucha de egos. Y eso que se dice tan fácil, nunca se había dado antes. Aprovéchenlo. Muchas gracias por su participación.